¿Alguna vez has notado que mientras más intentas controlar la vida, más parece escaparse de tus manos? ¿Por qué algunas personas parecen conseguirlo todo de manera natural, mientras otras viven agotadas intentando demostrar su propio valor? ¿Y si la verdadera razón por la que no logras manifestar lo que deseas no estuviera en la falta de esfuerzo, sino en el exceso de este? Carl Jung creía que existe una tragedia silenciosa ocurriendo dentro de la mayoría de las personas. Viven en guerra consigo mismas, sonríen en público, planean el futuro, repiten frases motivacionales frente al espejo, pero en el fondo cargan un miedo constante al fracaso, a no ser suficientes, a perder el control. Y quizás sea precisamente ese miedo lo que está bloqueando todo aquello que más desean vivir. Existe una frase de Jung que suena casi como una advertencia sombría. Aquello a lo que te resistes, persiste. Pocas personas comprenden el verdadero peso de esa frase, porque resistir no es solo luchar contra un problema. Resistir es vivir en un estado de tensión permanente, es despertar ya cansado, es convertir cada decisión en una amenaza invisible, es sentir que toda tu vida depende del siguiente resultado. Y lo más perturbador es que el inconsciente escucha todo eso. Mientras tu mente consciente dice, quiero prosperar, el inconsciente susurra algo mucho más profundo. El mundo no es seguro. Y el inconsciente no trabaja para cumplir deseos, trabaja para protegerte, aunque para hacerlo tenga que mantener tu vida pequeña, predecible y estancada. Tal vez por eso tantas personas viven atrapadas en ciclos extraños. Quieren amor, pero tienen miedo de ser heridas. Quieren éxito, pero entran en pánico ante la posibilidad de ser juzgadas. Quieren libertad, pero no soportan la incertidumbre que acompaña cualquier cambio verdadero. Entonces comienzan a fuerzan la productividad, fuerzan la disciplina, fuerzan el positivismo, fuerzan incluso su propia felicidad, pero mientras más aprietan la vida con fuerza, más se les escurre entre los dedos. Es como intentar sostener arena con el puño cerrado. Mientras mayor es el control, mayor es la pérdida. Jung veía al ser humano como un campo de energía psíquica, y cuando toda esa energía se utiliza para vigilar, controlar y sobrevivir, queda muy poco para crear, amar o manifestar algo nuevo. El problema es que nos enseñaron a admirar a las personas tensas, personas que nunca descansan, personas que convierten la ansiedad en identidad. Pero existe un precio oculto en eso. El alma se endurece. Y cuando el alma se endurece, el inconsciente se cierra como una puerta bloqueada desde adentro. Fyodor Dostoyevsky escribió alguna vez: el hombre disfruta contar sus problemas, pero no cuenta sus alegrías. Las alegrías parecen vergonzosas. Tal vez porque sufrir nos hace sentir en control. Relajarse exige algo mucho más difícil: confianza. Y confiar es aterrador para quien ha pasado toda su vida esperando lo peor. Tal vez estás cansado no porque luchas poco, sino porque luchas demasiado. Tal vez tu mente se ha convertido en un campo de batalla donde cada pensamiento necesita justificar su existencia. Y quizá la manifestación que buscas no llegue cuando aprendas a controlar todo, sino cuando finalmente dejes de luchar contra ti mismo. Porque hay momentos en los que la vida ya no exige más fuerza, exige silencio. Existe un momento extraño en la vida en el que el cuerpo sigue caminando, pero el alma ya está exhausta. Despiertas, respondes mensajes, trabajas, sonríes cuando es necesario, haces planes para el futuro, pero por dentro existe una tensión constante, casi invisible, como si algo estuviera siempre a punto de salir mal. Carl Jung percibía esto con una claridad inquietante. Para él, la mayoría de las personas no viven de verdad, solo reaccionan al miedo de fracasar, al miedo de decepcionar, al miedo de no ser suficientes. Y mientras más viven en ese estado defensivo, más el inconsciente comienza a cerrar caminos. El problema es que casi nadie se da cuenta de cuándo entró en guerra consigo mismo. Todo comienza de manera silenciosa. Creas metas, después conviertes esas metas en la medida de tu valor. Entonces cada retraso parece una humillación. Cada error se vuelve una prueba de incapacidad. Cada rechazo se transforma en una sentencia interna. Poco a poco, vivir deja de ser una experiencia
y se convierte en un intento desesperado de control. Jung decía que el inconsciente dirige la vida de la persona hasta que ella se vuelve consciente de ello. Y tal vez lo que está dirigiendo tu vida en este momento no sea tu sueño, sino el miedo escondido detrás de él. Piensa en cuántas veces has deseado algo intensamente, pero sentiste una ansiedad aplastante solo de imaginar que eso sucediera. Una relación, un cambio, dinero, reconocimiento. Existe una parte de la mente que desea y otra que teme profundamente las consecuencias de ese deseo, porque conseguir lo que deseas también asusta. El éxito expone, el amor vuelve vulnerable, la libertad destruye antiguas certezas, y el inconsciente prefiere el dolor conocido antes que lo desconocido que podría transformarte. Por eso tantas personas sabotean su propia vida sin darse cuenta, posponen oportunidades, crean excusas aparentemente racionales, sienten cansancio exactamente cuando están a punto de atravesar una nueva etapa, no porque sean débiles, sino porque existe una tensión interna que impide el flujo natural de la vida. Antonin Artaud escribió algo brutalmente verdadero. Nadie jamás escribió, pintó, esculpió, modeló o inventó, excepto para salir del infierno. Tal vez eso es lo que muchos llaman manifestación, un intento desesperado de escapar del vacío interior. Pero Jung comprendía algo más profundo. No manifiestas aquello que repites con la boca, manifiestas el estado psicológico en el que vives diariamente. Y un espíritu cansado no crea expansión, crea supervivencia. Cuando vives tenso, el cuerpo interpreta el mundo como una amenaza. La respiración se acorta, los músculos se endurecen, la mente se acelera intentando prever tragedias. En ese estado, toda la energía psíquica se utiliza para protección. No queda espacio para la intuición, la creatividad o la presencia. Es como una casa donde todas las alarmas están encendidas todo el tiempo. Ninguna música puede escucharse ahí dentro. Tal vez el verdadero problema no sea que estés intentando demasiado poco. Tal vez estés intentando sobrevivir todo el tiempo, mientras llamas a eso ambición. Y existe una diferencia cruel entre crecer y simplemente huir del miedo a desaparecer. Ahora hay algo que necesitas saber. Hay personas que parecen tranquilas por fuera, pero por dentro viven agotadas todo el tiempo. Piensan demasiado, reaccionan demasiado y terminan perdiendo energía en cosas que ni siquiera importan. El problema no es falta de inteligencia, es falta de dirección mental. Nadie te enseñó a construir estabilidad emocional real. Por eso creamos un contenido mostrando cómo desarrollar una mente más firme, más clara y más difícil de quebrar, sin depender de motivación constante. Puedes verlo ahora. Escanea el código en pantalla o entra al enlace de la descripción o del comentario fijado. Existe una trampa psicológica que destruye silenciosamente la vida de muchas personas. Creer que la tensión es una señal de compromiso. Mientras más ansiosas se sienten, más convencidas están de que están luchando por lo que quieren. Pero la verdad es mucho más incómoda. Gran parte de ese esfuerzo no nace del amor por sus propios sueños, nace del miedo de no valer nada sin ellos. Y eso cambia todo, porque existe una diferencia brutal entre desear algo y necesitarlo desesperadamente para sentirte completo. El deseo saludable expande, la necesidad desesperada asfixia. Una crea movimiento, la otra crea prisión. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas nunca logran descansar? Incluso cuando todo parece estar bien, siguen inquietas, siguen pensando demasiado, revisando conversaciones antiguas, imaginando escenarios futuros, intentando prever cada detalle para evitar dolor, rechazo o fracaso. No viven, solo se defienden. Lo más aterrador es que eso se vuelve automático. La persona ya ni siquiera percibe su propio estado interno. El cuerpo permanece rígido todo el tiempo. La mente nunca se silencia. Hasta los momentos simples comienzan a cargar una presión invisible, como si cualquier error pudiera destruirlo todo. Entonces aparece la paradoja. Mientras más intenta una persona controlar la vida, menos siente que tiene control sobre ella. Porque el exceso de esfuerzo no necesariamente acerca a alguien a lo que desea. Muchas veces solo profundiza la sensación de insuficiencia. Mientras más fuerzas las cosas, más te transmites a ti mismo el mensaje de que el presente nunca es suficiente.
y cuando el presente se convierte en un enemigo constante, la mente entra en un estado permanente de supervivencia. En ese estado, el ser humano pierde algo esencial, la capacidad de sentir. Todo se vuelve cálculo, todo se vuelve estrategia, todo se vuelve anticipación, y hay algo profundamente triste en eso. La persona pasa tanto tiempo intentando alcanzar el futuro que desaparece de su propio presente. Tal vez por eso tantos logros llegan acompañados de vacío, porque el problema nunca fue solo alcanzar algo. El problema era creer que eso llenaría una ausencia interna que ni siquiera fue comprendida. Hay personas que desean amor, pero no soportan la intimidad verdadera. Quieren reconocimiento, pero sienten terror de ser vistas de cerca. Buscan libertad, pero colapsan cuando pierden viejas estructuras de control. Entonces crean una vida basada en esfuerzo constante. No porque eso las haga felices, sino porque detenerse significaría enfrentar el silencio dentro de ellas. Y el silencio asusta, porque en el silencio aparecen preguntas que el ruido de la prisa logra esconder. ¿Quién soy sin esta lucha constante? ¿Por qué siento culpa cuando descanso? ¿Por qué necesito demostrar mi valor todo el tiempo? Pocas heridas son tan profundas como darse cuenta de que pasaste años intentando conquistar cosas externas, mientras te abandonabas a ti mismo por dentro. Tal vez relajarse sea tan difícil porque relajarse significa bajar las armas. Y quien ha vivido demasiado tiempo en estado de defensa comienza a confundir la paz con el peligro. Pero existe un momento en el que el alma se cansa de sobrevivir. Y en ese momento algo silencioso comienza a cambiar. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque finalmente entendiste que no puedes seguir cargando tu propio miedo como identidad. Existe un agotamiento que no viene del trabajo, ni de los problemas, ni de las responsabilidades. Nace del conflicto constante entre aquello que muestras al mundo y aquello que sientes en silencio cuando nadie está mirando. Es el cansancio de sostener una versión de ti mismo todo el tiempo. Muchas personas pasan años intentando parecer fuertes mientras se derrumban por dentro. Aprenden a esconder inseguridades detrás de la productividad, esconden miedo detrás de la disciplina, esconden vacío detrás de las metas. Y mientras más hacen eso, más se alejan de su propia esencia, porque nadie puede descansar mientras vive interpretando un personaje. La mente humana no soporta una guerra interna durante demasiado tiempo sin enfermar de alguna manera. El cuerpo empieza a hablar a través de ansiedad, insomnio, irritación, dolores inexplicables, falta de energía. Pero casi nadie escucha. La mayoría solo intenta seguir funcionando aún más. Más café, más esfuerzo, más control, más distracciones, como si acelerar pudiera impedir el colapso emocional que comenzó hace mucho tiempo. El problema es que una mente en estado permanente de defensa pierde la capacidad de confiar en la vida. Todo parece una amenaza, todo parece urgente. Incluso los momentos de felicidad vienen acompañados de miedo, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Entonces la persona comienza a sabotear aquello que más desea sin darse cuenta. Aleja a las personas antes de ser abandonada. Renuncia antes de fracasar. Controla en exceso para evitar dolor. Y vive atrapada en ciclos que ella misma creó. Lo más cruel es que, por fuera, muchas veces parece fortaleza, pero por dentro solo existe miedo intentando sobrevivir. Hay personas que ya no saben relajarse sin sentir culpa. Cuando finalmente se detienen, aparece una inquietud extraña. El silencio incomoda, el descanso parece una pérdida de tiempo, como si su propio valor dependiera de la capacidad de permanecer cansadas. Eso ocurre porque la mente acostumbrada al caos comienza a reinterpretar la tranquilidad como peligro. El sufrimiento se vuelve familiar, y todo aquello que es ligero parece sospechoso. Tal vez por eso tantas personas destruyen relaciones saludables, oportunidades tranquilas y caminos simples. En el fondo aprendieron a asociar intensidad emocional con verdad. Si no hay tensión, duda o sufrimiento, sienten que algo está mal, pero existe una verdad difícil de aceptar. La paz no es ausencia de movimiento, la paz es ausencia de guerra interna. Y cuando esa guerra disminuye, ocurre algo extraordinario. La energía que antes era utilizada para vigilar, controlar y sobrevivir comienza a liberarse. La mente se vuelve más clara, el cuerpo se relaja,
las decisiones dejan de nacer del pánico. Dejas de reaccionar compulsivamente ante la vida. Comienzas a percibir detalles que antes ignorabas. Escuchas tu propia intuición sin tanto ruido mental. Y por primera vez en mucho tiempo, sientes que no necesitas cargar el mundo entero sobre los hombros para merecer existir. Tal vez el verdadero significado de relajarse no sea descansar el cuerpo, sino permitir que el alma deje de defenderse por unos instantes. Porque mientras exista una batalla ocurriendo dentro de ti, cualquier sueño se transformará en peso, cualquier deseo se convertirá en presión, y cualquier logro parecerá insuficiente. Una mente en guerra puede conquistar muchas cosas, pero jamás logrará sentir paz dentro de ellas. Existe un momento en la vida en el que una persona simplemente ya no soporta seguir empujándose a sí misma, no porque haya perdido sus sueños, sino porque se perdió a sí misma en el camino hacia ellos. Y tal vez ese sea el punto más peligroso de la existencia humana, cuando vivir se transforma únicamente en rendimiento. ¿Te has dado cuenta de cómo hoy casi todo exige que seas más productivo, más disciplinado, más fuerte, más interesante? Como si existir de manera natural nunca fuera suficiente, como si siempre hubiera una versión mejor de ti, esperando para reemplazar a quien eres ahora. La mayoría de las personas vive cansada porque está constantemente intentando escapar de sí misma. Intentan corregir emociones antes de comprenderlas. Intentan eliminar fragilidades en lugar de escucharlas. Intentan transformarse en una imagen ideal mientras la parte más humana dentro de ellas solo suplica descanso. Y mientras más fuerzan esa transformación, más se alejan de su propia verdad. Existe una frase dolorosa que dice: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Pocos entienden el peso de eso, porque mirar hacia adentro significa encontrarse con aquello que pasó años escondido debajo del ajetreo: miedo, carencia, culpa, sensación de no encajar, rabia acumulada, tristeza silenciosa. Por eso, tanta gente prefiere mantenerse ocupada. El ruido constante impide el encuentro consigo misma, pero llega un momento en que el alma exige ese encuentro. Puedes seguir funcionando en automático durante mucho tiempo, puedes sonreír mientras estás roto por dentro, puedes seguir produciendo mientras emocionalmente te derrumbas, pero el cuerpo siempre revela aquello que la mente intenta esconder. La ansiedad comienza a convertirse en rutina. El cansancio nunca desaparece, nada parece suficiente, y hasta los logros pierden su sabor, porque no existe manifestación posible cuando la propia existencia se convirtió en un campo de castigo interno. Tal vez el mayor error de las personas sea creer que la transformación ocurre a través de la violencia psicológica contra sí mismas. Intentan cambiar mediante la humillación, la culpa, la autoexigencia excesiva, como si la dureza fuera sinónimo de evolución. Pero nadie florece siendo tratado como enemigo dentro de su propia mente. Hay algo profundamente triste en darse cuenta de cuántas personas pasan toda la vida intentando merecer descanso, como si necesitaran alcanzar un estado perfecto antes de finalmente poder respirar sin culpa, solo que ese momento nunca llega. Siempre hay una meta más, una prueba más, un miedo más, una comparación más, y así la vida se escapa. La verdad es que relajarte no significa renunciar a tus sueños. Significa dejar de destruir tu propia alma mientras intentas alcanzarlos. Significa entender que no necesitas vivir en estado de guerra para seguir creciendo. Existe una diferencia gigantesca entre movimiento y desesperación. La desesperación acelera. El movimiento verdadero madura. Cuando dejas de luchar contra ti mismo, algo comienza a reorganizarse internamente. La mente desacelera. El cuerpo deja de actuar como si estuviera en peligro todo el tiempo, y decisiones que antes parecían imposibles comienzan a surgir con más claridad, no porque el universo mágicamente haya decidido ayudarte, sino porque finalmente dejaste de bloquear tu propia energía con miedo constante. Tal vez la vida no te esté exigiendo más fuerza en este momento, tal vez te esté exigiendo honestidad, honestidad para admitir que estás cansado, que vives intentando controlar todo, que convertiste la supervivencia en identidad y que, en el fondo, solo querías sentir paz sin tener que merecerla antes.
porque hay algo que casi nadie tiene el valor de aceptar. La vida comienza a cambiar cuando dejas de tratarte como un problema que necesita ser arreglado todo el tiempo. Existe una pregunta silenciosa persiguiendo a muchas personas en este exacto momento. ¿Por qué mi vida parece estancada incluso cuando hago todo bien? Estudian, planean, intentan mejorar, persisten durante años, pero algo invisible sigue jalando todo hacia atrás, y lo más perturbador es que, muchas veces, ese bloqueo no viene del mundo exterior, no viene de la falta de oportunidades ni de la ausencia de talento. Viene de una parte escondida dentro de la propia mente, una parte que aprendió a asociar el deseo con el peligro. Pocas personas tienen el valor de mirar eso de frente, porque admitir que existe algo dentro de ti resistiéndose a tu propia felicidad es demasiado incómodo. Es más fácil culpar al destino, a la mala suerte, al momento equivocado o a las circunstancias, pero la verdad psicológica suele ser mucho más profunda. El ser humano no solo teme sufrir, también teme cambiar. Y cambiar significa abandonar versiones antiguas de uno mismo, significa dejar atrás identidades construidas durante años de dolor, control y supervivencia. A veces la persona prefiere seguir siendo infeliz porque la infelicidad todavía le resulta familiar. Existe una frase de Franz Kafka que atraviesa el alma como una cuchilla. Usted no necesita salir de su habitación. Permanezca sentado a la mesa y escuche. Casi nadie soporta eso. Quedarse en silencio frente a uno mismo exige una valentía brutal, porque cuando el ruido disminuye, comienzan a aparecer verdades que fueron evitadas durante años. La necesidad desesperada de aprobación, el miedo constante al rechazo, la sensación de nunca ser suficiente, el cansancio de sostener una máscara emocional todos los días, y entonces se revela algo aterrador. Tal vez el inconsciente no esté destruyendo tus sueños. Tal vez esté intentando protegerte de aquello que cree que todavía no podrías soportar vivir. Piensa en cuántas veces deseaste algo profundamente y poco después sentiste ansiedad, procrastinación o ganas de rendirte. Eso no sucede porque seas débil, sucede porque existe un conflicto interno. Una parte de ti quiere crecer, otra quiere permanecer segura, una quiere amor, otra teme el abandono, una quiere libertad. Otra tiene miedo del vacío que existe después del cambio, y mientras esas partes sigan en guerra, tu energía continuará fragmentada. Por eso tantas personas viven cansadas sin entender el motivo. No solo están luchando contra problemas externos, están luchando contra sí mismas todo el tiempo. El cuerpo siente eso, la mente siente eso, el alma siente eso. Hay personas que pasan toda la vida intentando conquistar el mundo, mientras internamente solo suplican descanso emocional. Y tal vez el verdadero comienzo de la transformación no esté en aprender más técnicas, repetir frases positivas o controlar pensamientos negativos. Tal vez comience cuando finalmente dejas de tratar tus partes heridas como enemigas, porque aquello que es rechazado dentro de ti no desaparece, solo se convierte en sombra, y las sombras ignoradas siempre encuentran maneras silenciosas de dirigir la vida. Tal vez por eso algunos cambios solo ocurren cuando la persona deja de huir de sí misma, cuando deja de luchar contra sus propias emociones, cuando entiende que no toda resistencia necesita ser destruida. Algunas solo necesitan ser escuchadas. En el fondo, el inconsciente no quiere tu derrota, quiere seguridad. Y mientras sigas intentando arrancar transformación a través del miedo, la presión y la autoexigencia, seguirás creando conflicto interno. Pero cuando finalmente exista espacio para escuchar lo que vive dentro de ti, sin violencia, algo comienza a relajarse, y tal vez sea exactamente en ese instante cuando la vida, silenciosamente, vuelva a fluir. Tal vez la mayor prisión de la mente humana sea creer que vivir significa permanecer en un estado constante de lucha. Durante años, puede que hayas confundido tensión con responsabilidad, ansiedad con ambición y sufrimiento con merecimiento, pero existe una verdad silenciosa que pocos tienen el valor de enfrentar. Nada florece dentro de un alma que vive en guerra consigo misma. La vida cambia cuando dejas de usar toda tu energía intentando sobrevivir emocionalmente, cuando el miedo deja de dirigir cada decisión, cuando ya no necesitas controlar todo para sentirte seguro.
Es en ese instante cuando algo dentro de ti comienza a respirar nuevamente. Tal vez manifestar no sea atraer algo desde afuera, tal vez sea remover el caos interno que impedía que la vida llegara hasta ti. Y ahora quiero dejar una pregunta resonando en tu mente esta noche. ¿Quién serías si dejaras de luchar contra ti mismo? Gracias por permanecer conmigo hasta aquí. Tal vez este video no llegó a ti por casualidad. Tal vez exista una parte de tu alma cansada de cargar tanto peso en silencio. Yo también viví intentando controlarlo todo, intentando merecer descanso a través del cansancio, hasta que entendí que la mente no florece bajo amenaza constante. Y tal vez hoy haya sido el primer momento en mucho tiempo en el que te permitiste simplemente respirar. Si este video habló con una parte escondida dentro de ti, dale like y suscríbete al canal. Y comenta aquí abajo, ya no necesito vivir en guerra. Y cuidado con el próximo video que aparecerá en tu pantalla, porque tal vez revele algo sobre ti que tu mente intentó esconder durante años.